¿Qué pasaría si la Copa América 2024, en lugar de ser con 16 selecciones, fuera con 24, como la Eurocopa? Bueno, en este video les vengo a contar cómo es mi formato ideal de esa Copa América y cómo se vería con más selecciones. Más selecciones para la Copa América, una cosa que muchísima gente me estuvo diciendo que le gustaría, mucha gente me pidió mi formato ideal de la Copa América y por eso es que voy a hacer este video sumándole 8 selecciones a la Copa América 2024 y contándoles cómo hubieran quedado los bombos, cómo hubieran podido quedar los grupos, cómo es más o menos que yo me la imaginaría y tal vez en un formato ideal para el futuro cuando las dos confederaciones se junten, aunque en este video no es exactamente así porque hay muchas limitaciones. Como ustedes saben, en CONCACAF hay, por ejemplo, 6 selecciones que no pertenecen a la FIFA y por ende no están en el ranking FIFA. Entonces, para hacer la clasificación de los bombos, me hubiera limitado el hecho de que, por ejemplo, clasificara a Martinica, que estaba en la Liga de Naciones de la CONCACAF y que no está en el ranking FIFA. Entonces, eso es un poco complicado. Entonces, lo que hice fue hacer un híbrido entre lo que sería una Copa América cuando las confederaciones se junten, pero aún así separándolas por este tipo de limitaciones. Entonces, ¿qué es básicamente lo que hice? Bueno, las selecciones de la Liga A les sumé algunas cuantas clasificadas, tomando como referencia la tabla de posiciones de cómo quedó, ya casi lo vamos a ver, y con eso simplemente aumenté la cantidad de bombos. En lugar de 4 grupos para la Copa América, serían 6 grupos de 4 selecciones cada uno de ellos, y pues así básicamente es la Copa América. Entonces, para que puedan entender todo esto, vamos de una vez a ver la Liga A o cómo quedó la Liga A de esta Liga de Naciones anterior en la CONCACAF. Y como pueden ver, aparte que ya hubieran estado clasificadas automáticamente Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México, también hubiera clasificado de una vez a Panamá, a Jamaica, a Trinidad y Tobago y también a la selección de Honduras, junto con las que salvaron la categoría. El asunto es que aquí está Martinica, entonces aquí evité utilizar a Martinica. Digamos que ese castigo por no estar en FIFA, no podría participar en Copa América. Algún asunto que nunca tuvimos claro, qué pasaba si Martinica clasificaba, pero bueno, no importa, la estoy dejando por fuera. Entonces Guatemala, Cuba y también Surinam estarían clasificando a la Copa América. El asunto aquí es que me hacen falta 3 selecciones. ¿Y cómo las saqué? Bueno, aquí recurrí a las que quedaron en el descenso: Curazao, El Salvador, Haití y Granada, y las enfrenté a las selecciones que quedaron en el primer lugar de sus grupos en la Liga B. Y si nos ponemos a observar cómo quedaron esos grupos, el asunto es que hay otras 2 selecciones que no pertenecen a la FIFA: Guadalupe, que ganó el grupo A, y Guayana Francesa, que ganó el grupo C. Entonces hice lo mismo que con Martinica, simplemente no las tomé en cuenta. Yo sé que habría sido un poco más complejo que esto, pero bueno, como es simplemente algo imaginario, solo tomé en cuenta a Nicaragua y a la selección de Guyana, y ahí hice una forma de enfrentarlas, que es que las que hayan quedado en el primer lugar del grupo B tuvieran ese privilegio de enfrentarse a las que descendieron o las que quedaron en el último lugar de los grupos de la primera edición, y por ende enfrenté a Granada frente a Nicaragua y a El Salvador frente a la selección de Guyana, y entonces el otro enfrentamiento fue Curazao frente a la selección de Haití, y de ahí salen las últimas 3. De aquí pues simplemente elegí yo cuáles clasificaban: Haití, El Salvador y Nicaragua. Para mí esas 3 entrarían a la Copa América. Bueno, no estoy dando una opinión de quién ganaría, simplemente quería meter a estas 3 selecciones y por ende las metí. Así que de parte de la CONMEBOL estarían las 10 selecciones y de parte de la CONCACAF estarían Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guatemala, Cuba, Haití, El Salvador y la selección de Nicaragua. Así que esas son las 24 clasificadas. Y aquí es en donde tenemos que recurrir al ranking FIFA para ver cómo podrían quedar en los bombos. Como les digo, serían 4 bombos, porque son 4 grupos de 6 selecciones cada uno de ellos. Y aquí me quedé estrictamente con el ranking FIFA, es decir, no hice esto de que tuvieran que ser 2 de CONCACAF y 2 de CONMEBOL como fue en el ranking actual. Aquí no me quedé con 3 y 3, sino que simplemente tomé el ranking FIFA y las fui colocando las primeras 6 al bombo 1, las segundas 6 al bombo 2. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedaría. Argentina sería la primera del primer bombo junto con Brasil. Luego tendríamos a la selección de Uruguay, que aquí sí entraría como cabeza de serie. Después Estados Unidos, como vemos, Colombia, que en este último ranking de diciembre le pasó a la selección de México, pero aún así el Tri estaría como cabeza de serie. Así que 2 selecciones de la CONCACAF y 4 de CONMEBOL como las cabezas de serie, las que participarían en ese bombo 1. Continuamos ahora para empezar a buscar a las selecciones del bombo 2 y tenemos que bajar hasta Ecuador, que es la que lo inaugura. Ecuador, después vemos aquí a Perú, un poco más abajo Chile y también está la selección de Panamá, así que llevamos 4.
5 para la selección de Canadá y 6 cerramos con Venezuela, ese bombo 2, así que así se vería ese segundo bombo. Continuamos en el ranking FIFA para buscar las selecciones del bombo 3, que empezaría con Costa Rica, también la selección de Paraguay y aquí mismo vemos a la selección de Jamaica, llevamos 3. Bajamos un poco más para encontrarnos con Honduras, que sería la cuarta, El Salvador sería la quinta y este bombo que se cierra con la selección de Bolivia, que apenas entraría en el bombo 3, para que vean ahí Bolivia, que esa diferencia que tiene de nivel con el resto de la CONMEBOL, que estaría incluso apenas entrando en el bombo 3, contando bastantes selecciones de la CONCACAF. Pero bueno, Bolivia que cerraría el bombo 3 y ya el bombo 4 pues son las selecciones restantes. Vemos aquí a Haití, la primera, Curazao, que no la tomé en cuenta como clasificada, así que no está. Trinidad y Tobago sería la segunda y nos tenemos que ir ya a la siguiente página. Guatemala sería la tercera. Seguimos bajando para buscar a la siguiente, que sería Nicaragua, la cuarta. La quinta, Surinam, y solamente nos hace falta Cuba, que está bastante más abajo. Vamos a ver Cuba. Posición 169 para Cuba, que cerraría ya el bombo 4. Y estos serían los bombos. Entonces, muy rápido los repaso, ya se los comento. Y los bombos serían Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Colombia y México como las cabezas de serie. Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Canadá y Venezuela los del bombo 2. Bombo 3 para Costa Rica, Paraguay, Jamaica, Honduras, El Salvador y Bolivia. Y el bombo 4 para Haití, Trinidad y Tobago, Guatemala, Nicaragua, Surinam y Cuba. Aquí un asunto que no tomé en cuenta fue el hecho de que los repechajes se dieran posterior al sorteo, sino que simplemente lo imaginé como que ya hubiera estado todo resuelto previo al sorteo y entonces las selecciones se acomodan puramente por el ranking FIFA y así es como se verían. Y pues evidentemente realicé un sorteo, pero no voy a hacer aquí el sorteo, sino que simplemente lo hice muy rápido y junté los grupos y se los voy a mostrar porque sería un video demasiado largo para una cosa que nada más mostrarles un formato imaginario. Entonces no voy a hacer el sorteo en vivo, sino que aquí les muestro cómo quedaron los grupos. Aquí los pueden observar. Grupo A para Brasil, Chile, Costa Rica y Guatemala. Grupo B para Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Surinam. Grupo C para México, Panamá, Paraguay y la selección de Haití. Grupo D para Colombia, Canadá, Honduras y la selección de Cuba. Grupo E que está liderado por Uruguay, Perú, El Salvador y también Nicaragua. Y finalmente el grupo F con Argentina, Ecuador, Jamaica y la selección de Trinidad y Tobago. La única limitación que tomé en cuenta para poder realizar el sorteo fue que no quedaran 4 selecciones de una misma confederación en un solo grupo, que bueno, de hecho la única que podía hacer era CONCACAF, porque en el bombo 4 no había selecciones de CONMEBOL, pero sí traté de evitarlo. Entonces, por ejemplo, había que evitar que Bolivia y que Paraguay estuvieran en grupos en donde hubiera ya 2 selecciones de la CONMEBOL, porque si no, necesariamente en algún otro grupo iban a haber ya 3 selecciones de la CONCACAF y evidentemente en el bombo 4 iba a caer otra selección de CONCACAF. Entonces fue lo único que intenté evitar. De hecho, en el sorteo sí tuve que hacer una limitación y pasar alguna de las selecciones, que creo que fue que salió Bolivia y entonces la pasé de una vez al grupo B. Ya después salió Costa Rica, pero como les digo, fue lo único que traté de evitar, que no quedara un solo grupo compuesto por puras selecciones de la CONCACAF. El resto fue sorteo puro y aquí lo pueden observar. Bastante interesante a mi parecer, algunos duelos interesantes. No sé cuál podría ser para ustedes el grupo de la muerte. Yo veo bastante parejo, por ejemplo, el de México, Panamá, Paraguay y Haití. Si Haití llegara a un buen momento, si México no levanta mucho, como se podría dar eventualmente, tal vez el de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Surinam, si Surinam levanta bastante. Pero bueno, me parecen bastante interesantes estos grupos en unos duelos imaginarios en los que clasificarían, ya se me olvidó cómo era en la Eurocopa, son los primeros 2 lugares, así que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y necesariamente tienen que clasificar 13, 14, 15, 16, 4 terceros lugares. Entonces solamente quedarían por fuera 2 de los terceros lugares y los últimos lugares en cada uno de los grupos, y ahí se irían formando ya octavos de final, cuartos, semifinales y la final de nuestra imaginaria Copa América. Entonces así quedó el sorteo, así sería mi formato ideal. Evidentemente, como les estaba diciendo al inicio, lo ideal sería que si eventualmente CONCACAF y CONMEBOL se terminaran uniendo, se realizara entonces, a como hay un ranking de CONCACAF para poder incluir a las selecciones que no están en la FIFA, pues se realizara un ranking de esa nueva confederación en la que estén incluidas
todas las selecciones y que puedan eventualmente participar, y que entonces el sorteo, bueno, los bombos se acomoden con ese ranking propio en donde aparezca Martinica, en donde aparezca Guayana Francesa, en donde aparezca Guadalupe, Saint Martin, todas las selecciones. Si eventualmente se terminan uniendo, por ejemplo, Groenlandia, San Pierre y Miquelon, San Bartolomé, todas estas selecciones, que de hecho hay un video interesante que posiblemente estaré publicando en el mes de enero al respecto de qué ha pasado con esas selecciones y su unión a la CONCACAF. Pero bueno, como les digo, un ranking en el que estén todas esas selecciones y que se pueda tomar en cuenta para la Copa América, o esta ideal Copa América. Entonces quiero conocer sus opiniones de este formato, qué le cambiarían, cómo lo harían ustedes de forma ideal. Como les digo, evidentemente hice muchas limitaciones, como simplemente no tomar en cuenta a Martinica y no tomar en cuenta a Guadalupe y a Guayana Francesa, y eso evidentemente en la realidad no hubiera sido así, pero era para hacerlo más simple y para que entendieran cómo podría ser y mostrarles un ejemplo de cómo podría quedar esa Copa América con 24 selecciones a cómo se juega la Eurocopa. No sé si ustedes creen que debería ser de 32 selecciones, porque evidentemente porque en CONCACAF hay muchísimas que se terminan quedando por fuera, así que selecciones hay. El asunto es que sí creo que ya con 32 empiezan a aparecer partidos que son bastante menos llamativos, y entonces, bueno, pues por algo no hay tantos. En la Eurocopa también podrían ser 32 y no lo son, entonces me parece que 24 es un buen número y me parece que sería bastante llamativa la Copa América con estas selecciones, que evidentemente alguna podría caerse en alguna de las ediciones. Pero bueno, quiero conocer sus opiniones, que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video, que den sus sugerencias, estén muy pendientes a los próximos días, o bueno, ya al inicio del próximo año 2024, porque se vienen muchísimos videos, el clásico calendario, el repaso de los campeones de este año 2023 y muchísimos videos con la actualidad de todas las selecciones y también los equipos de la CONCACAF. Así que nos vemos en un próximo video.